cliente me dice, ¿sabes diseñar sitios web? No. ¿Sabes programar? No. Dice, tengo $2,000. Sí. Anda, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Qué hacía Consuelo cuando estaba jovencita que dijo, bueno, yo quiero ser y ahora está en este camino? Para empezar, yo nunca fui joven, yo nací vieja. Me encantó. Yo nací siendo una vieja chica. En experiencia de usuario hay plata. Y esa fue mi única motivación. Ahí hay plata, acá no hay plata. Me di cuenta que en realidad lo que yo ya sabía le pusieron un nombre y más nada. Lo había estudiado antes en la universidad, solo que no tenía idea que era. Creo firmemente que la accesibilidad no es otra cosa que un buen hábito saludable en los equipos de tecnología, como una incorporación dentro de los procesos y es un mindset. Es la máxima expresión del empoderamiento. O sea, como que una persona pueda hacer las cosas por sí sola. Sí. Pero ¿qué es lo realista? ¿Por qué yo no puedo ser astronauta? ¿Por qué no puedo ser astrónomo? ¿Por qué no puedo ser arqueólogo? O sea, como tal vez no sé qué es un arqueólogo, pero sé quién es Indiana Jones. El único consejo que yo le daría a alguien, y porque para nada más tengo autoridad, es que se atrevan a soñar en grande. En nuestra carrera por la innovación, en la prisa por lanzar el próximo producto o la siguiente aplicación, a menudo olvidamos la pregunta más fundamental: ¿para quién estamos construyendo? Nuestra invitada de hoy ha hecho de la lucha contra esas barreras la misión de su vida. Es una de las voces más importantes y respetadas de la accesibilidad digital en Latinoamérica, que nos recuerda que la inclusión no es una opción, es una obligación ética y una ventaja estratégica. Porque para reimaginar Latinoamérica, primero debemos asegurarnos de que el futuro que estamos construyendo no deje a nadie atrás. Es un privilegio tener en este espacio a Consuelo Correa Barros, una líder que nos enseña a diseñar con empatía y a construir con conciencia. Me da un pudor cuando escucho cosas como respecto de mí, a veces cuando me presentan en unas conferencias, y suena tan rimbombante, suena una cosa como tan grandilocuente, tan grandioso, y digo como, no es para tanto. Pero bueno, creo que todos sufrimos del síndrome del impostor un poco, y a todos nos da pudor, sobre todo como en Latinoamérica, que las personas no suelen hablar bien de sí mismas. Sí. Es súper extraño. Una vergüenza, ¿no? Extraño, pero es verdad, nosotros no solemos como darnos cuenta de nuestros propios logros o como, yo siempre digo como darse color. Uh-huh. Nos cuesta un montón darnos color a nosotros mismos, sin embargo sí somos capaces de apoyar a un otro, a otra y hacerle, qué sé yo, las porras, barra decimos acá en Chile. Uh-huh. Eso sí, pero hacia uno mismo, nada, siempre da poco de vergüenza. Sí, sabes que tengo también la teoría de, como mujeres, también pasa mucho eso. Cuesta como reconocer todos los espacios que hemos alcanzado y que hemos trabajado y las puertas que hemos abierto y que nos los digan también. Es como, no, tenemos que tener como esta falsa humildad porque en el fondo sabemos lo que hacemos. Pues, ¿cómo cuesta, no? Cuesta enfrentar es como un mandato. Y lo más importante es celebrar los logros los propios y acompañarnos, y para eso también este espacio para celebrar el camino y el trabajo de profesionales maravillosos en donde te incluyes. Oye, estoy súper de acuerdo contigo, Anto. Fíjate que en el fin de semana estuve, bueno, nosotros en We Are, ya te contaré de eso. Todos los sábados hacemos un taller en vivo de algún tema vinculado a accesibilidad, cualquier tema, da igual. Y justo en el taller de este fin de semana habían principalmente mujeres y solo 2 hombres. Entonces, una de las preguntas apuntaba hacia cómo instalar dentro de la estrategia la accesibilidad cuando eres mujer. Y por tanto, tu voz pesa menos que la de un hombre. Y ahí uno de los chicos decía, ¿cómo? ¿Todavía les pasa eso? Sí, amigo. Todavía nos pasa que nos cuesta un montón ganar espacio y estamos permanentemente siendo cuestionadas. Uh-huh. Y a veces hasta te dicen como, oye, ¿por qué no sigues el trabajo de tal persona? Y es como, y tú trabajas con esa persona directamente todos los días. Entonces, qué rabia. Uh-huh. Sí. O sea, pensar que ya está solucionado y que no ejerce un peso sobre nosotras, capaces no ponerse en los zapatos o tratar de entender que es también una cosa generacional.
costumbres, hábitos, lo que aprendimos de nuestros padres, de memoria de nuestros Igual, ancestros que está ahí. sí, igual yo creo que hoy es más fácil estar en tecnología siendo mujer que lo que fue Obvio. hace 15 años. No sé qué edad tienes tú, Anto, pero No lo vamos a revelar acá. no lo revelemos, no es necesario, pero yo trabajo en tecnología desde principios de los 2000 o ya mediados de los 2000. Y en ese entonces, o sea, es como era súper común que, no sé, pues acosaban a alguien de la manera que sea, da lo mismo, y la víctima era la que era despedida, desvinculada de la empresa, no el acosador. Bueno, así nacimos nosotros y ese es como el mundo al que nos hemos adaptado. Entonces ahora cualquier progreso lo celebramos como que fuera la gran cosa, pero todavía falta mucho en el fondo como para que las mujeres podamos ocupar un espacio en igualdad de condiciones que los hombres. Ni hablar si tienes discapacidad, eso ya es otro mundo. Totalmente, es otra historia radicalmente. Pero esos fenómenos todavía pasan. O sea, uno puede, por eso insisto, se dice que ya pasamos de ese momento, pero de primera mano sin ganas de profundizar en todavía sucede que se hace una denuncia en un espacio laboral y se privilegia a la persona de poder protegido y la femenina, bueno, le toca ser despedida, maltratada, ninguneada, es tremendo. Y con toda la ansiedad que eso conlleva, fíjate que justo no voy a contar el nombre, ni la empresa, ni mucho menos, pero conozco un caso muy de cerca donde en el fondo alguien con una posición de poder dijo como, ay, no entiendo su trabajo, y ella justo después de haber sido ascendida, le subieron el sueldo y qué sé yo, y ahora su puesto está en riesgo. Entonces, y no tiene nada que hacer. Es que no hay nada que ella pueda hacer al respecto para revertir la situación, excepto buscarse un trabajo nuevo. Pero, y acá en mi país, donde las leyes laborales protegen al trabajador, incluso hoy en día existe una ley para prevenir este tipo de cosas, la verdad es que las mujeres la tenemos un poquito más complicada. No digo que a los hombres no les vaya a pasar, también puede pasarle, pero seguro que es menos. Persisten cositas, pero me gustaría que explicaras qué es para ti accesibilidad. Uy, mira, me cargan esas definiciones del libro que explican en el fondo, ay, es que el sistema y no sé qué. No, hagámosla simple, hagámosla corta. Es que las personas puedan usar la tecnología en cualquier contexto, en cualquier escenario. Me da igual si la persona tiene o no tiene discapacidad, por supuesto que nace a favor de las personas con discapacidad, pero el concepto es como lo que beneficia o lo que es necesario para una minoría nos beneficia a todos. Ok, como diseña para pocos, se extiende para todos. Todo eso muy bien. Pero por detrás de eso, como una definición como desde el mundo TI, creo firmemente que la accesibilidad no es otra cosa que un buen hábito saludable en los equipos de tecnología, como una incorporación dentro de los procesos y es un mindset. O sea, es una forma de hacer las cosas, es una filosofía, es también una metodología y, ¿por qué no, una ciencia? Hoy en día hay un montón de gente que se dedica a estudiar estos temas, así que no lo veo tan loco como plantearlo como una ciencia. Y finalmente creo que es empoderamiento. Es la máxima expresión del empoderamiento. O sea, como que una persona pueda hacer las cosas por sí sola. Mira qué maravilla. O sea, la gente le tiene mucho miedo a la palabra empoderamiento, un miedo atroz al feminismo, un miedo atroz a muchas cosas que de alguna manera remezcan alguna base o alguna situación de poder. La gente que tiene el poder le gusta permanecer en ese poder, ¿verdad? Aparentemente es un vicio. En todo, fíjate, es como en los equipos de TI, en política, en lo que sea. Pero cuando tú brindas equidad desde lo digital, desde lo que sea, lo que estás haciendo es empoderar a las personas y resignificando el poder, como reasignándolo. Para mí, la accesibilidad lo que permite es eso, justamente eso. Darle la libertad y el poder de hacer, de usar, de estar, de ocupar esos espacios. Y al final es como el típico, así como power to the people. O sea, hay que devolverle el poder a las personas, a hacer comunidad y todo lo demás. Fíjate que como que la accesibilidad tiene esa cosa maravillosa de que la mayoría de las personas que se sienten convocadas también ejercen un rol político que apunta en el fondo hacia esta
como reagrupación del poder. A mí me gusta mucho como que yo veo que la accesibilidad y la política están ahí, de la mano. Da lo mismo si es una política gubernamental o una política al interior de las empresas, pero siempre es un asunto político. Y la política es muy importante. De Y si hecho, impactan como, los humanos, es política. exacto. Cuando alguien te dice que es apolítico, lo que te está diciendo es que lo que le interesa es mantenerse en su situación de poder y les da todo lo demás lo mismo. Eso es lo que está diciendo. Y acá me intriga mucho, quisiera como conocer tu historia. ¿En qué momento entra la accesibilidad y por qué a tu vida? ¿Qué hacías Hoy, antes? ¿Qué hacía Consuelo cuando estaba jovencita que dijo, bueno, yo quiero ser y oye, ahora está en este camino? qué buena pregunta. Quiero decirte que para empezar yo nunca fui joven, yo nací vieja. Me encantó, me encantó, me encantó. Yo nací siendo una vieja chica que hablaba de cosas que no le interesaban a nadie. Pero cuando salí de la universidad, en verdad a mí me pasaron dos cosas súper interesantes, súper y loquísimas a la vez. Yo reprobé computación, era un bodrio en temas como de tecnología, nunca supe hacer una ficha de computador, hacía todos mis entregables a mano y además como universitaria era muy buena en las asignaturas teóricas. Como que si yo tuviera que hacer era generar planificaciones, estrategias, que es básicamente escribir, ¿vale? O sea, como si había que escribir un informe, yo iba a ser la mejor en eso. Pero si había que dibujar un algo, seguramente me iba a quedar pésimo porque mi oficio era muy, muy mal. Entonces, como mis profesores de universidad siempre me dijeron como no te dediques al diseño, dedícate al negocio del diseño. Y tiene mucho sentido, porque además era como, bueno, ¿por qué no? Digamos, el diseño en sí mismo es un negocio y existe la estrategia y todo lo demás. Pero bueno, ¿quién contrata a alguien recién salido de la universidad para hacer estrategia? Nadie. Entonces, de mis primeros empleos fue como encontrar oportunidades de negocio y vendérsela a las empresas. Qué sé yo, tenía una idea para una empresa que había descubierto que tenía, no sé, un set de fotos de más de 100 años, junto con una amiga, Clarisa Mingo, y nosotros le vendimos el proyecto para el bicentenario, donde iban a sacar un libro cada año para sus clientes, no sé qué. Mis primeros años yo pude hacer lo que quise. Qué Porque sabroso. sí, qué maravilla, ¿cierto? Entonces, como yo siempre cuento que es como que yo hasta los 30 años no hubiese trabajado realmente, estaba más bien dedicada al cuidado de mis hijos. Tenía solo una hija en ese entonces, mi hija tiene discapacidad, así es que el cuidado era algo relevante. Entonces, bueno, como que al principio yo hacía ese tipo de cosas, diseñaba señalética para supermercados, para librerías, y hacía como distintos tipos de cosas, pero llegó un momento en mi vida en que un cliente me dice, ¿sabes diseñar sitios web? No. ¿Sabes programar? No. Dice, tengo $2,000. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 semanas. Entonces, yo tengo un hermano que es brillante. Bueno, tengo un hermano que es brillante y el otro que es súper hueón. Sería algo así como, en verdad los dos son re idiotas, pero como me refiero a que tiene una forma de vida que uno no se explica, pero bueno, pero uno de mis hermanos en particular desarma absolutamente todo. Y él es ingeniero, entonces le digo como, negro, hermano, Raimundo, la gente siempre se ríe, o sea, si me siguen en Instagram van a darse cuenta que destino mucho tiempo a reírme de mi hermano Raimundo en redes sociales, pero le digo a Ray, como, explícame cómo funciona este código, enséñame, te doy 2 días para que aprendas y para que me enseñes en uno. Y si sale todo bien y yo me llevo el negocio, te voy a dar 200,000 pesos de los 2 millones. Negociante, negociante. Porque mi área era los negocios. Nada, mi hermano aprendió, mi hermano me enseñó y hice mi primer sitio. Y con eso logré entrar a una empresa de tecnología que necesitaban a alguien que supiera diseñar, que supiera web y que hiciera como web app para suscripciones. Era una empresa turbia, o sea, donde tú recibías los chistes y te suscribían para los chistes, onda como a nivel latinoamericano, qué sé yo, y ahí, entre las muchas cosas que hacía, escribía el horóscopo. ¡Wow! Por Eso no me lo supuesto, esperaba. supuesto que yo no sé nada de estrellas, obviamente no iba a generar el horóscopo para todos los días, para esos 12 meses le metí una fórmula al Excel para que se repitiera cada cierto rato, hice como un estudio para ver cuánto tiempo duraba la gente suscrita, 3 meses, listo, 3 meses de contenido es lo que necesito, hazmelo random para que no se repitan,
y luego se lo vendían a distintos operadores. Todos Pero tenían qué el mismo. genialidad. O sea, porque eso mismo que te estás diciendo es algo que se puede hacer tipo hoy en día automatizar. O sea, no, tú lo hiciste antes. Tipo, de que no te repetir ni que nada, ¿vale? Y con Excel. Con Excel. ¡Qué éxito! Sí. Sí, así que bueno, estuve en eso mucho rato. Nos despidieron a todos porque para el terremoto, yo desclasificando ahí la compañía, bueno, hubo un terremoto en el año 2010 Ujú. y nosotros habíamos creado un sistema junto con mis colegas donde podíamos bajar los servicios en caso de emergencia. Okay. Entonces, lo que hicimos fue que no se le enviaran las suscripciones a la gente para no consumir el saldo durante el terremoto. ¿Cuál fue el problema? Que no le preguntamos a nadie. Entonces, como no preguntamos a nadie, por supuesto que el cliente estaba enojado y creo que se enojó mucho más porque tampoco éramos demasiado chicos todos, demasiado jóvenes, nunca pedimos perdón, nunca entendimos cuál había sido el error. Entonces, cada viernes despedían a alguien. Además, con mis compañeros teníamos un jueguito que el primero tenía un monito en su escritorio y se lo dejó a alguien como que lo designaba, así como tú estás listo para ser despedido, tu vida está resuelta, no pasa nada, tranqui, te toca a ti. Entonces nosotros íbamos dejando el monito para decir a quién le tocaba, bueno, y en algún punto me tocó a mí y fue una súper buena oportunidad, porque mis compañeros, mis colegas durante todo ese rato, era como que me hubiesen entrenado, era como, cáchate el monito lo que puede hacer, porque me enseñaron a generar, me enseñaron a generar pruebas sistematizadas de QA y hacer un montón de cosas con temas como vinculados a desarrollo. Entonces, era súper gracioso en realidad la cantidad de cosas absurdas y absolutamente inútiles que al día de hoy nada de ese conocimiento me servía para nada, pero fue lo suficiente como para que yo entrara a una empresa de diseño, pero era como una agencia de publicidad. Y como que logré adquirir el conocimiento, porque bueno, en esta empresa anterior habíamos trabajado con DreamWorks, con Sony, con un montón de marcas geniales. DreamWorks, Entrena a tu dragón y Shrek. Ahí haber tenido 30 años, bueno, ni sé. Claro, y habíamos trabajado con Sony, con Warner, entonces había aprendido muchísimo como el discurso de cómo se manejan los negocios. Siempre estaba ahí en la reunión. Por cierto, que haber trabajado con sellos discográficos era maravilloso porque te regalaban una cantidad de discos. Me acuerdo de haber llegado con una caja con 200 CDs, discografías completas de alguna banda, no sé, pues de repente estaba de cumpleaños, era como, como si eres fanática de los Red Hot, toma, aquí están todos los DVD de los Red Hot. Te diría que yo me río harto de esa empresa porque era re trucha, pero no sé cómo decirlo sin no decir un garabato, digamos, pero lo pasábamos tan bien, tan bien. Al día de hoy somos muy amigos con todo ese equipo de desarrollo, nada, genial. Y bueno, en esta otra agencia que te comentaba, aprendí, en el fondo como que me dieron el cargo de directora de nuevos medios, que básicamente era a estar a cargo de los sitios. Nosotros no diseñábamos aplicaciones, pero también como las campañas digitales, porque había aprendido a hacer campañas digitales en redes, y había aprendido a hacer un montón de cosas que no tenían nada que ver con diseño o todo que ver, nunca supe, no sé. Sí, no, ahí hay algo, hay bastante. Y sí, cáchate que todavía, o sea, te juro que voy a llegar al punto, recién ahora voy a llegar al punto. Por ahí, por el 2013, estamos hablando de más de 10 años atrás, entré a trabajar a una universidad. Y en ese entonces mi hija ya daba claras señales en el fondo como de su propia discapacidad. Y bueno, pasaron como un montón de cosas. Como en algún momento mi marido me regaló, no era mi marido en ese entonces, pero es el padre de mis dos hijos por si se lo preguntan. Por si quedaba alguna duda. Por si hay alguna duda, sí, es el mismo padre. Nada, él me regaló un iPad. Y un día, como llegando de vuelta a la oficina, me encontré con mi hija jugando con el iPad y haciéndole una videollamada a mi hermano Raimundo. Y yo decía, ¿cómo está hablando con Raimundo? Sí, ¿cómo marcó para empezar? ¿Qué hizo esto? Eso generó con muchísima curiosidad en mí. Estudié comunicación aumentativa, postulé un proyecto en ese entonces que se llamaba Niño Atómico, que era justamente como generar una plataforma para aumentar la comunicación de las personas. Y mi rollo, cómo aprendo a comunicarme con mi hija, cómo uso la tecnología, y por ahí, bueno, fui descubriendo la accesibilidad y un montón de cosas, y como que una cosa llevó a la otra, llevó a la otra, y de repente estaba inmersa. Cuando trabajaba en la universidad, tenía un grupo de colegas que eran geniales, porque resulta que todo el equipo de tecnología estaba en un piso, y al fondo estaba el call center.
que da soporte a los alumnos, a los profesores, a los apoderados, a quien sea que tenga algún problema. Entonces, cuando yo quería hacer como que estaba trabajando, porque realmente no quería trabajar, me iba al call center a atender llamadas o a preguntar en el fondo como qué es lo que está diciendo la gente para ver si se podía mejorar en el diseño. Según yo, Jugando y evadiendo, estás haciendo tu prueba de usuario. Según yo, me estaba arrancando del trabajo. Sí. Bueno. Pero no. Entonces, y ahora llegué al punto, me encontré con una oferta de empleo. Yo ya había estudiado diseño de contenidos digitales en la Universidad Católica, donde básicamente hablaban de experiencia de usuario, hablaban de arquitectura de la información, pero sin esos nombres todavía. Estoy hablando de quién sabe cuándo le habrán puesto nombre a las cosas. Entonces yo no tenía idea que sabía de usabilidad, no tenía idea que sabía de arquitectura de la información, pero me encontré un anuncio de empleo de la TAM Airlines que te invitaba a volar con ellos. Entonces tenían como un desafío donde te llamaban por teléfono en un momento cualquiera, te hacían una pregunta, tú contestabas y en algún punto los seleccionados iban a llegar a pasar un día laboral, como pasar por una serie de pruebas, y los que terminaran esto, si les caía ahí bien, tenías el empleo en experiencia de usuario. Está bueno, ¿cierto? Sí, esa iniciativa se hizo esa vez y nunca más, hasta donde yo sé. Era para ti, definitivamente. No, yo no quedé, pero aprendí lo que preguntaban. Fíjate que... Bueno, también era para ti igual. Era para ti igual. Llegué hasta la final. Con una compañera de trabajo hicimos una apuesta. ¿Cuál de las dos lo logró? Yo llegué hasta el final, ella llegó un poco antes. Su marido ahora, o su pareja ahora, trabaja en experiencia de usuario justamente por este desafío. Él no llegó a postular, pero vio el potencial en esa área. Y bueno, nada, yo como que iba contestando las preguntas y como, ¿cómo haces pruebas con usuarios? No, me voy al call center. Bueno, y ese tipo de cosas, y me hizo avanzar. Pero el día del evento, me acuerdo perfecto que incluso estaba la Daniela Escobar, que ahora trabaja en la clínica alemana, y ella me prestó su celular, porque en algún minuto dicen como, justo Instagram había rediseñado su aplicación, y había que diseñar una mejora para eso, y yo no tenía Instagram, yo no tenía ni celular. O sea, es que yo no tenía celular, pero había diseñado un montón de aplicaciones para esta cosa como de la descarga de música y contenido así, pero no tenía celular. Entonces me llamaban al teléfono de mi amiga Nicole. Bueno, y en algún punto cuando esto pasa, digo como, experiencia de usuario, hay plata. Y esa fue mi única motivación. Ahí hay plata, acá no hay plata. Entonces me metí a estudiar, me di cuenta que en realidad lo que yo ya sabía le pusieron un nombre y más nada. O sea, es como, ya lo había estudiado antes en la universidad, solo que no tenía idea que era. Entonces, de hecho, Garrett, me acuerdo haberlo leído en la universidad, pero no lo interioricé. Entonces, después de haber estudiado esto... Que uno esté en la universidad y como tanta información pero está ahí. Esa información vive contigo y te acompaña. Lo que pasa es que después cuando empezaste a desarrollar esa necesidad bastante intuitiva, empezó a emerger. Claro, y seguramente yo leía los libros y todo lo demás como por encima y sin gran interés porque los computadores no eran lo mío. Entonces, no me interesaba demasiado. Bueno, nada, como que en algún punto, después de haber estudiado, después de encontré a un mentor que él no sabe que fue, o sea, no sabe que lo encontré, onda, pero sí sabe que fue relevante para mi historia porque yo le iba haciendo preguntas y él me iba contestando. ¿Y qué pasó? Que yo veía que él obtenía todos los empleos a los que yo había postulado alguna vez y lo hacía mejor y tenía todo lo que yo quería en mí, él lo tenía. Entonces, Joaquín Figueroa se llama, lo vamos a saludar, y decía como, Joaco, ¿cómo hiciste esto? Frente a esta pregunta, yo respondería esto, ¿qué responderías tú? Y me ajustó todo el discurso y mi primer empleo en UX fue de Head. Y ahí la accesibilidad era obligatoria. Así es que nada, como yo además ya sabía desarrollar y súper fácil. Te conté la mansa historia, después te la cortáis un poquito. Es maravilloso ver tu historia, cómo se fueron dando cada una de las cosas. Que tú misma estás hilando y dices, yo no quería trabajar, pero estabas hilando justamente el camino que estás transitando hoy, y eso me parece fascinante. Oye, y yo nunca quise trabajar. Entonces, como en realidad me encanta trabajar, pero nunca me ha gustado demasiado trabajar en exactamente lo que me han contratado. Entonces, por ejemplo, cuando me contrataron para hacer Head UX, yo hacía mucho front.
Y en algún momento me gustaba así como asumir el rol de Scrum Master. Entonces como que siempre he sido re curiosa, así como mi hermano que desarmaba la radio, desarmaba el televisor y después no podía armar la cuestión. Bueno, nada, yo como que desarmaba con la seguridad de que iba a haber alguien que me ayudara a armar después de vuelta todo, pero a mí me encanta entender como todos los procesos. Entonces he sido front, mira, todo esto, he sido front UI, he sido UX, he sido research, he liderado también em, y tuve un rol como de Customer Manager, que es un rol reinventado que no debe existir en ninguna parte más, pero básicamente es como un research con esteroides y nunca estuve en ningún rol por más de 2 años, pero sí le di la vuelta completa a todo y la accesibilidad es algo que le compete a todos esos roles. Entonces, como que la accesibilidad sí era la única constante en los últimos 10 años de carrera. Y haberlo transitado, además, te permite tener una visión completa, una visión holística y 360 de todos los procesos que están involucrados para que algo sea realmente accesible. Pero fíjate que en ninguna empresa, sí, en ninguna empresa grande yo lideré absolutamente nada. O sea, como que las veces que tuve la oportunidad de liderar algún equipo fue siempre en empresas pequeñas y siempre mirando como desde el producto, desde lo técnico, más como un rol que no sé si exista ahora, pero como un manager más que de diseño, porque también a mí me cuesta mucho el tema como de las personas. Soy súper bruta. Como bruta para todo. Porque justo te iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo trabajar en equipo sobre accesibilidad? ¿Qué necesitas? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo transmites las ideas? ¿Cómo se implementan? Yo me voy a dar la vuelta larga y te iré contestando por partes. Mira, yo creo que en general es súper difícil pensar en abordar la accesibilidad como un equipo, excepto que la empresa tenga la estrategia y la visión y venga como desde arriba hacia abajo. Nunca vas a tener un equipo que esté 100% dedicado, más bien lo que vas a tener es esfuerzos individuales que por ahí lograron conectar con alguien y avanzar un poquito, pero basta con que la persona se cambie de rol o se cambia a otra empresa y todo el avance desaparezca. Entonces, para mí la accesibilidad es algo que debe abordarse más bien de manera estratégica. Me encanta la idea del liderar hacia abajo, que sí, es súper romántico, así como, la rebelión del pueblo, ¿cachai? Romance puro para mí, me encanta. Mientras más se parezca a la Revolución Francesa, mejor, ¿verdad? Pero la realidad es que no es factible. Es como no es sostenible, entonces necesitas convencer a los liderazgos ejecutivos. Cuando viene desde arriba hacia abajo es más fácil porque en el fondo tienes una visión, tienes un propósito y eso significa que tienes objetivos, que tienes presupuesto, que tienes tiempos asignados, que además tienes capacitaciones, que tienes onboarding, que tienes incentivos, evaluaciones. Todo eso se vuelve mucho más simple de arriba hacia abajo, independiente de que si no tienes un líder que esté comprometido con la accesibilidad, tú puedes hacer cosas. Porque el tiempo que toma hacer las cosas bien, del tiempo que toma hacer las cosas mal, es el mismo. Y luego si tienes como regulaciones de por medio, como regulaciones internacionales, porque no sé, tu producto se vende en tal país, ¿qué te cuesta si hiciste accesible para ese país? No te va a costar nada hacer accesible para todos los demás. Pero cuando no tienes nada de eso, cuando tú tienes las ganas, lo más fácil es como partir de generar comunidad, creo yo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, como en primer lugar yo creo que siempre hay que buscar aliados. O sea, como, ok, yo estoy en diseño, ¿quién va a ser mi front aliado en esto? Para generar esta sinergia que nos permita avanzar. Pues siempre puedes, por ejemplo, no sé, si tienes Slack, generar un canal en Slack de accesibilidad donde compartir recursos. Si es que tienes la posibilidad de, no sé, una vez a la semana, 1 hora para enseñarse cosas entre los distintos equipos que son normalmente existe, bueno, usar ese espacio para enseñar lo que se ha ido aprendiendo y de a poco ir permeando la cultura. Si al final se trata como de contagiar a la gente, lo que sí a mí me pasa, por ejemplo, es que me carga que la gente siga pegada en la evangelización. Es como, amigo, eso ya fue, eso era antes de la pandemia, no podéis seguir ahí, porque siempre esperan a que estén como las condiciones ideales y las condiciones ideales nunca van a existir. O sea, es como, es parte nomás y total la cuestión ya no funciona para las personas con discapacidad. Si rompiste algo de accesibilidad, no importa nada porque igual no te están comprando. Entonces, como lo que sea que avance va a funcionar. Y algo que la gente no entiende, o creo yo que la gente no está entendiendo, es que la accesibilidad no se trata solo del producto digital.
se trata de los procesos y se trata también de las personas, porque hay personas detrás de nuestros equipos de tecnología y hay procesos vinculados que son los que soportan al producto accesible, pero por otro lado, hay otras cosas, como qué pasa si en la empresa tengo, no sé, licitaciones o no sé, busco un apoyo externo. ¿Cómo hago yo que ese externo también trabaje en la accesibilidad? ¿O qué está pasando con la inclusión laboral en mi empresa? ¿Qué está pasando con la compra de software? ¿Qué está pasando con las distintas áreas? Entonces, cada una de esas áreas debería tener un compromiso, porque finalmente si nosotros estamos contratando a personas para los equipos, pero no buscamos esas habilidades, bueno, no pretendas que estén, si no las estás buscando de manera activa. Entonces, si tú quieres construir, pide accesible. Y eso va desde la contratación de los equipos hasta los proveedores, software y todo lo demás, recursos humanos legales, ciberseguridad, todo eso. Toda la cadena de producción, básicamente, tiene que Casi estar todo. involucrada. Me ha tocado particularmente trabajar en proyectos de desarrollo de producto, inclusive mismos equipos, que a veces es muy difícil como que se dejen permear por primero, o sea, el respeto y la colaboración, que eso es como lo más básico de todo. Y ya entrar como más a profundidad cuesta un montón. Y inclusive ya poner en práctica algunos puntos de accesibilidad para un software o para un producto en sí mismo es muy difícil también, porque el cliente que está arriba dice, quiero esto ya. A mí no me importa si está bien configurado. ¿Cómo no te va a importar si tu producto es accesible o no? O sea, es como, ¿qué estamos haciendo? Me pasó una vez trabajando en un banco, no voy a decir su nombre. He trabajado en dos, así que 50% de probabilidades. Adivinen ustedes. Estábamos trabajando en una plataforma de inversiones. Mm. Y esto no tiene nada que ver con accesibilidad, pero tiene que ver con pensamiento para el trabajo. Entonces resulta que esta plataforma de inversiones se había pagado a una empresa consultora para que se diseñara y dentro del diseño, cuando yo evalué el diseño, me di cuenta que estaba limitado y que no iba a llegar a cubrir todos los casos de uso y por tanto, la infraestructura por detrás, la arquitectura tampoco cubría y no iba a alcanzar y se iba a romper en cuanto tuviéramos 10 usuarios. Se iba a romper absolutamente todo. Entonces yo intenté de muchas maneras distintas de detener este proyecto, pero los incentivos de todos los jefes y de todos los equipos estaban puestos en que el producto saliera, no que saliera bien. Ni siquiera te estoy hablando de accesibilidad, estoy diciendo de que Saliera ahí saliera, con dos ruedas o tres, pero no importa. Aunque saliera pésimo, tenía que salir. Decían como, no, si un MVP. Nada de MVP aquí, amigo. O sea que esto no da, no resiste y se va a terminar quemando muchísima plata. Entonces decían, es que ya hemos puesto 100 millones de pesos en esto, no podemos seguir quemando dinero. Es que si tú sigues avanzando, entonces, como no logré convencer absolutamente a nadie, tuve que pedir una reunión con el directorio del banco. Y eso se llama tener ovarios. Así es, tener un áramo, como dicen en mi pueblo. Y el proyecto efectivamente se detuvo, se rediseñó y se implementó de una manera distinta. No tengo idea cuál fue el resultado final porque yo no seguía ahí y no seguía ahí por varias razones, pero era insostenible seguir ahí porque no había hecho amigos en el camino. Y bueno, pero pensar, es que la estructura de un banco, como que ya está todo tan armado, ya está todo tan hecho, es difícil poder encontrarle la grieta como para decir, vamos a arreglar esto acá, o sea, es muy complejo por ser un banco, ¿no? Por ser una institución muy grande. Creo que es más favorecedor, y esto ya es más una opinión personal, pero creo que en empresas que apenas están empezando o que están arrancando, es donde está la oportunidad de, ok, acá sí podemos hacer una estrategia desde la base. Lo que yo quiero como que poner el punto es como qué perversos pueden ser un incentivo mal puesto. Porque fíjate que como en tecnología en particular, donde se supone que el error es súper valorizado porque así es la manera en que aprendemos de manera rápida y qué sé yo, y menos costosa y un montón de cosas, pero con un incentivo mal puesto, la gente sigue para adelante aun cuando sean conscientes de su error. Entonces, nada, trabajar en tecnología súper complicado. Creo que hay situaciones como que son más favorables que otras, ¿verdad? Y a veces ser portador de malas noticias tampoco es tan agradable. Y Consuelo, cuéntame, ¿en qué momento
nace Globally? Qué interesante. Mira, yo conocí a mi socia por Twitter. Estaba, obviamente no era mi socia en Twitter, digamos, pero ni sabía qué íbamos a hacer. Pero yo seguía a una chica que un poquito mayor que yo y qué sé yo, que tenía un sentido del humor exquisito. Entonces yo me reía con cada una de sus tonteras y viceversa. Era como, qué chistosa esta chiquilla. Y en algún momento nos encontramos en un summit de innovación de la Fundación País Digital. Nada, como que fue una sorpresa en realidad descubrir que esta persona con la que me reía todo el tiempo estaba en el mismo lugar que yo. ¿Qué hace Lorena acá? Básicamente la gran pregunta era, ¿quién chucha es esta mina? Entonces, y era divertido porque ambas nos estábamos riendo y yo iba haciendo como mis comentarios de moda. El diputado Girardi nuevamente sorprende con sus calcetines de distintos colores mientras conversan con nosotros. Y cosas que me encanta ser re frívola en un montón de aspectos. Entonces, como en redes sociales y qué sé yo, digamos que no busco mantener un perfil profesional. Entonces, como que eso lo hago mientras estoy trabajando. Fuera del trabajo yo busco diversión. Entonces, y Lorena estaba igual de entretenida que yo. Entonces, descubrí en ese momento que resulta que ella era la gerenta de marketing de una empresa de telecomunicaciones gigante e internacional. Y bueno, nos fuimos a tomar un heladito. Divino. Toda buena historia comienza como un helado, me encantó. Un helado de pay de limón. Nos fuimos a tomar un helado y en algún momento ella también se interesó por saber quién era yo. Porque encima ella pone un tweet así como, tengo, no sé, puedes decir cualquier número, 50 seguidores en Instagram, 80 en Twitter y 100 en LinkedIn. Entonces decía, lo que significa que a nadie le interesan mis fotos, hay un poquito más de personas a las que le interesa lo que pienso, pero profesionalmente, parece que es lo único que les interesa a mí. Ella como que había hecho, te lo estoy resumiendo. Y ese fue el momento en que yo le pregunté, ¿qué sí? Y bueno, cuando tú le preguntas a alguien qué hace, que por cierto la mayoría de mis amigos yo no tengo idea qué hace, porque no me interesa saber qué hacen. Me interesa saber muchas otras cosas, pero el trabajo como que me parece que es el aspecto más aburrido del que nos caracteriza a cada uno. Entonces, bueno. No podemos decir que el eje de nuestra personalidad es nuestra profesión. Para nada, para nada. O sea, es como que yo creo que, espero que la gente sepa antes de mí que de profesión que me gustan las plantitas, que disfruto de no hacer nada, como Cristian Castro. Bueno, pero... Lo queremos a Cristian, no sus ocurrir. Es que un fantástico. Bueno, y Lorena me respondió, me devolvió la pregunta como, ¿qué? ¿Y qué haces tú? Y dentro de ese, ¿qué haces tú? Yo estaba haciendo un curso de accesibilidad en la Universidad del Desarrollo y a Lorena le llamó la atención y se metió al curso. Y después que lo terminó me dice como, no puedo creer que no estés haciendo nada al respecto, armemos algo. Y fue como cuando mi amiga en el colegio, estábamos en un bar y ve a un grupo de hombres sentados en la mesa al lado y les dice, hagamos un grupo. Y ellos se sentaron con nosotras y después tuvieron que ir a dejarnos a nuestras casas porque esto fue como más o menos igual, así como, oye, hagamos algo, bueno, hagámoslo. Vamos. Y nosotros hemos levantado como $250,000 en distintas fuentes de financiamiento, pero siempre cercanas al Estado, y las hemos enfocado en crear herramientas que ayuden a sistematizar la accesibilidad y hacerlo un poquito más escalable y todo lo demás. Entonces, como que Globally es nunca sabemos bien cómo definirlo. ¿Es una startup que genera herramientas propias y que brinda servicios de consultoría? ¿O es una consultora de accesibilidad que tiene herramientas propias y un modelo propio, qué sé yo? Entonces, en realidad depende de a quién se lo estemos contando, porque si estamos saliendo a buscar fondos, somos una startup. Y de ahí no me mueve nadie. Somos una... Sí. Así que, pero nació en realidad de la Lorena. Yo no pensaba independizarme en realidad. ¿No se te cruzó por la cabeza? ¿No dijiste, me encantaría tener lo propio, lo mío? No, fíjate, a mí lo que me gusta es tener plata, vaya. Como, estoy igual que siento que hoy día he citado a puro famoso Sofía Vergara. ¿No te gusta a ti la plata? Sí. Esa entrevista. Entonces nunca se me ocurrió independizarme porque el camino a la independencia es un camino de pobreza extrema. Es fuerte, emprender no es fácil. ¿Cómo ha sido ese camino? Porque
A ver, es duro, pero siento que, bueno, en esa búsqueda tú has encontrado unos espacios y has dicho, no ha sido tan duro, acá estamos. No, es durísimo, es una mierda. Lo que pasa es que tienes que aprender a disfrazarlo un poco, como a ocultarlo, porque si dices que en el fondo no sé, que generas poco dinero, bueno, entonces el negocio, entonces Globalis no es confiable. Y el problema no es que Globalis no sea confiable, es que en realidad a nadie le interesa la accesibilidad. Entonces, los clientes, por supuesto que tenemos clientes, pero en realidad nosotras hoy vivimos más bien de estos fondos que hemos ganado que nos permiten pagarnos un sueldo pequeño, muy pequeño, de menos de la mitad de lo que ganaba antes, y luego nos van saliendo cositas y que llegamos y todo, pero en el fondo yo he tenido que aprender a adaptarme y vivir con un 40% menos. Y Pero es teniendo más, porque es tu empresa, con toda la autoridad y con todo el gusto de decir, bueno, estas son las reglas del juego. Te da desde otro lugar, creo. Yo por suerte, como cada fin de año, el último trimestre, cuando las empresas tienen que gastarse el presupuesto que se les asignó, Que no sabes qué hacer con la plata. cuando no saben qué hacer con la plata, que básicamente es ahora, ¿verdad? Porque ya vamos a entrar en septiembre, entonces aparecen los proyectos y aparece esto que me permite saldar las deudas hacia atrás, volver a respirar y ser la persona más irresponsable en el verano, agarrar el avión y mandarme un Caribe. Como, a mí no me Mi importa nada. respeto, no, el mejor plan de la vida. A mi hijo le fascina la playa, el mar, entonces nosotros como ahora, hace 2 años atrás, desde que me independicé, hemos aprendido a gozar la vida. Entonces esto es como el antiaprendizaje, o sea, como que yo sé que la gente dice, oye, cuando tengas plata, inviértela, guárdala, ahorra. No, mi amiga. Disfruta. A mí no me importa nada, yo confío en que voy a tener abundancia y me gasto hasta el último centavo en pasarlo muy bien. Tienes una fe clara y ferviente de que todo va a estar bien. Y es necesario tener esa energía y esa confianza, ¿no? Yo claro que puedo, y además disfrutártelo, ¿no? Gozártelo con tu familia. Bueno, la vida es una, la mañana no sabemos, hay que disfrutar lo que uno trabaja. Una amiga me dice siempre como que yo tengo una mentalidad de abundancia como envidiable. Dice como que en verdad, que hace mucho rato que decidí como no tener miedo del futuro. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Y en Chile existe un abogado que da los peores consejos legales y que te dice como, no te van a embargar, no sé qué, no te va a pasar nada. Yo, no, oye, es una locura. Después te voy a mandar el enlace para que nos sigas, pero Ya no quiero ver. claro, pero yo realmente estoy convencida de que nací para. Siempre he tenido una suerte impresionante cada vez que yo digo como, oye, este mundo se fue a la B. De como, estoy en un hoyo, no voy a salir nunca más de acá, fregué, onda voy a tener que llamar a mi mamá, qué vergüenza, no sé, bueno, lo que sea. Siempre sale algo que me resuelve no ese problema puntual, sino que ese y 3, 4 del futuro. Entonces, nada, como que Qué maravilloso. Sí, sí, sí. sí, no me da miedo. Confías mucho en esto. Y en tu abundancia, en tu capacidad, en tu Y poder. sabes qué, y lo peor que puede pasar es que tenga que volver a trabajar como diseñadora, como research, tal vez como front o como creadora de contenidos, porque también he escrito chistes para humoristas y ese tipo de cosas. Entonces, Sí, lo he creo hecho, absolutamente. he hecho de todo. Entonces, y no me da miedo trabajar. Y me da lo mismo si es que yo no puedo trabajar en lo que a mí me gusta. Si no puedo trabajar ahora, bueno, en el futuro será. Me da igual. O sea, como que mi prioridad es tener un plato de comida en la mesa. Ideal si puedo pagarme ese plato de comida con lo que me gusta. Pero lo has logrado, o sea, siento que y hay que dar mérito a eso. O sea, has logrado de lo que disfrutas y de lo que amas, construir tu imperio. Sí, oye, tengo mi mini imperio. Sí. Sí. Y Sí. celébralo, o sea, más allá de la, creo lo que empezamos a decir al inicio de esta conversación, celebrarse. Es decir, Sí, reconocer, wow, sí, sí, yo acá. también creo que hay que reconocerse sus cosas, sus espacios y todo. Y fíjate que, por ejemplo, para mí, el trabajar con Tesorería General de la República, con TGR, es un orgullo máximo.
o haber trabajado con el Instituto Nacional de Estadística en el proyecto del censo, con la ONU, o qué sé yo, en realidad, claro, podríamos mencionar... Súper interesante. Sí, súper interesante. He tenido la suerte de estar en proyectos que han sido claves como, no tanto como para mi propio, o sea, sí, para mi propio desarrollo personal, fantástico, pero también para la ciudadanía y qué sé yo. Entonces, como que trabajar en algo que genere impacto también es súper motivante. Es como que una buena razón para levantarse en la mañana. ¿Y qué consejo le darías a quienes están arrancando en el camino del diseño o que ni siquiera saben a dónde van? ¿Cuál sería tu mejor consejo? A mí me gusta el plan de diseñar el futuro. Como, fíjate que cuando yo estaba en la universidad, y siempre cuento esto porque es re traumático, cuando yo estaba en la universidad, mi tesis se trataba de televisión on demand. No se llamaba on demand, sino que lo que decía era como esto de construir tu propia historia y consumir el contenido que tú quieres y qué sé yo. Y de eso se trató mi tesis, pero cuando tuve que hacer el proyecto de título, no me dejaron hacerlo de eso porque no sabían en qué iba a terminar. Entonces decían como, pucha, no lo entendemos. Pero después con mis compañeros de este primer trabajo, creamos algo muy parecido a un modelo que acá se llamó Bazooka, donde tú tirabas una lista de películas, te dejaban random en tu casa y después tú las devolvías en cualquier parte. Nosotros habíamos creado un repositorio de películas que teníamos nosotros mismos y mandaba un mensaje y decía como, oye, tráeme esta película, y hasta le habíamos puesto review y qué sé yo. Y he visto en muchas ocasiones que cosas que a mí ya se me habían ocurrido antes, otra persona fue y las creó. Entonces realmente creo que los trabajos que conocemos actualmente y el mundo como lo conocemos es un mundo que no va a existir en 5 años más, 6 años más, 7 años más. Entonces, el único consejo que yo le daría a alguien, y porque para nada más tengo autoridad, es que se atrevan a soñar en grande. Así es. Soñar sin límites. Así como mi hijo, por ejemplo, le encanta la música y antes le gustaba mucho el cine y él quería ser el primer actor latino en Star Wars. Se le adelantaron. Se le adelantó Pedro Pascal, se le adelantaron, ¿verdad? Así como que... bueno, y Pedro Pascal no fue el primero. No, pero creo que fue él fue el Diego segundo. Luna. Sí, fue Diego Luna. Diego Luna, mi amor, si me estás escuchando, ¿qué hacemos? Lo amo, lo amo. Eso es como que está Diego Luna y Pedro Pascal y son los únicos 2 latinos que yo amo con todo mi corazón. Bueno. Ay, Pedrito, mi corazón está con Pedri. No, yo tengo Diego Luna primero. Después Pedro Pascal. Puedo pero pasar horas viendo mi Instagram y que tú ves mi Instagram, es puro Pedro Pascal. Pedro Pascal sentado, Pedro Pascal. Oye, con una amiga viajamos a Argentina con poleras de Pedro Pascal y pensaron que éramos parte del fan club y es como, sí, somos, pero no. Lo amamos, pero no somos parte del fan club y obviamente la gente pensaba que nosotros sabíamos algo que el resto no y que Pedro Pascal iba a estar ahí en Argentina. Fue buenazo. Me muero. Bueno. Yo quiero una remera de esas, no sé, quiero una. Están buenísimas, las venden en internet, de ahí te paso el dato. Entonces, nada, lo que yo quiero decirle a la gente es como que se atrevan a soñar. Fíjate que las brechas del sueño, no sé si alguna vez has escuchado de la brecha del sueño. Los niños, cuando tú les preguntas a un niño de 10 años, de 11 años, de 12 años, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Quieren ser presidentes, quieren ser astronautas, quieren ser CEO, quieren fundar una empresa, quieren ser lo que quieran y tienen todas las posibilidades abiertas. A una niña en esa misma edad te va a decir, quiero ser parvularia, quiero ser psicóloga, siempre como lo realista. Pero ¿qué es lo realista? ¿Por qué yo no puedo ser astronauta? ¿Por qué no puedo ser astrónomo? ¿Por qué no puedo ser arqueólogo? O sea, como, tal vez no sé qué es un arqueólogo, pero sé quién es Indiana Jones. O sea, como todas las generaciones saben quién es Indiana Jones y nadie me va a convencer de lo contrario. Entonces, el problema es que olvidamos soñar y las mujeres en particular dejamos de hacerlo desde los 8 años. Pero cuando tú lo imaginas, entonces se puede crear. O es posible, ¿cachai? Onda, quizá, no importa, no un multiverso, no tengo idea, pero si lo soñaste, si eres capaz de imaginarlo, capaz que se puede construir. Entonces, el único consejo que le daría a la gente es que sueñe sin límite y que no nos boicoteemos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que soñamos? Evitarlo. Y es inevitable, todos sufrimos de eso. ¡Qué tremendo! Sí, entonces como claro, onda como, ¿quieres meterte en la carrera que sea? Vos, dale. O sea, es como que cuando te dicen como, es que no hay campo en esto. ¿Y qué? Créate un campo nuevo. Búscate el camino. Y no hay nadie, hazlo tú, claro.
Claro, o sea, es como, me mato la risa si alguien dice, es que no estudias periodismo porque no hay campo. ¿Por qué no hay campo? O sea, es como lo que aprendiste lo tomas y lo llevas a otra cosa y construyes otra cosa y ya está. Nadie trabaja exactamente en lo que estudió. Yo estudié diseño gráfico y no, bueno, yo sí diseño libros todos los años, porque tengo una amiga que trabaja en una consultora y bueno, y siempre me pide que la ayude con algunos libros, pero lo raro que alguien se dedique exactamente a lo que estudió no es usual. Mi hermano chico, no es tan chico, tiene 3 años menos que yo, pero es mi hermano chico. Él estudió cocina y vende harina. Y él es un gran vendedor de harina. Claro. Y lo que hace es mostrarle a las panaderías cómo con su harina puede generar, no sé, recetas. Y el loco se las arregló. Así, en realidad mis 2 hermanos son re inteligentes, aunque yo digo que no. Que no se lo vamos a decir. No se lo digamos. Y además hay que decirles que son adoptados y que los encontré en el tarrito de basura y todo lo demás. Entonces, bueno, nada, como las nuevas generaciones en particular, yo creo que tienen la responsabilidad encima de mantener a todos los que vamos a envejecer. Entonces, como, por favor, se los pido, trabajen. Pero fuera de chiste, creo que, bueno, ahí me conecto mucho con lo que estás diciendo en relación al sueño, ¿no? Muy fácil perder de la mirada de esos sueños en el camino. Recuerdo, y acá esto es simplemente como una anécdota personal que probablemente no vaya a salir, pero quería como compartirlo contigo. Yo recuerdo a los 25 años, yo estudié diseño, y a los 25 años me dio yo quiero estudiar arte, pero yo quiero ser artista. Yo de chiquita me encantaba pintar y yo no se me metía en la cabeza que yo iba a ser artista. Y investigaba, no sé, Leonardo da Vinci, qué sé yo, y aquellas cosas, y me sentaba en la biblioteca a leer todos los libros de los artistas que habían, y yo quiero eso para mí, yo quiero pintar. Recuerdo que a los 25 yo decidí dejar de trabajar en agencia, literalmente lo mandé todo, como que lo puse a un lado y me dije, si yo hoy me muero y me llegan a preguntar, si llego a algún lado y me preguntan, ¿qué hiciste con tu vida? Me voy a sentir arrepentida de no haber transitado el camino que siempre quise transitar, que era estudiar arte, lo que fuera que significara eso. Por favor, no cortes esto y colócalo en el podcast. Para mí fue muy fuerte, al punto que cuando celebré los 25, que fue justo haber renunciado a las agencias, haberme inscrito en la universidad, estaba como en el medio, como en la espera, el leitmotiv del cumpleaños, y me acuerdo que lo escribí en papelitos y se los regalé a todos mis amigos. No sueñes tu vida, vive tu sueño. No me acuerdo dónde lo saqué, o sea, eso no lo escribí yo, obviamente. Nada, todas las frases célebres, uno no las inventó. A mí hay una que me encanta que es como, seamos realistas, hagamos lo imposible. Es maravillosa. Hay muchas frases que inspiran, en verdad. Sí. Las frases poderosas que nos acompañan. Y también siento, y aquí como para hilarlo nuevamente con el tema de la conversación, esta misma interacción es una construcción continua que lo que pretende simplemente le llegue a personas de distintos lugares de la región y que sientan que este camino es posible, que cualquier camino que deseen es posible y que es posible también reimaginarnos Latinoamérica. Y en ese sentido te preguntaría, materia no solo de accesibilidad, sino también en lo humano, ¿cómo podemos reimaginarnos, cómo podemos reescribir las narrativas de Latinoamérica y las cosas que creemos como establecidas y la verdad que siguen siendo un mundo de lo posible para hacer? Es una pregunta re difícil y obviamente que no tengo la respuesta. Me encanta no tener la respuesta, por cierto, porque yo creo que en el fondo lo que necesitamos es construir una base y realmente creo que hay que empoderar a las personas y mi sensación es que las personas latinoamericanas es como que viviéramos nuestra vida sin ser conscientes de que somos sujetos de derechos. Estamos tan acostumbrados a ser ninguneados una y otra vez, ¿cachai? O sea, por ejemplo, ¿cuántas horas trabajan en Argentina? ¿Tú sabes? Acá, el argentino es mágico en esas cosas. No, pero por ley. Por ley son 8. Igual, ya, depende del rubro, pasan cositas. Pero creo que la gente no se da cuenta de que todos los avances sociales han sido producto de algún tipo de
rebelión, ¿verdad? O algún movimiento colectivo que instala las cosas, Sí. como el derecho a votar, el derecho a trabajar, el derecho a ir al colegio. Las mujeres antes no iban al colegio. Mi abuela me contaba alguna vez que a ella no la dejaron ir a la universidad, porque las mujeres no iban a la universidad. En cambio, mi otra abuela sí estudió en la universidad de enfermería y que se mucho más empoderada. Pero fíjate que nosotros como en general, el que tenga un abuelo profesional debería reconocer que tiene un privilegio histórico. Sí. No somos capaces de darnos cuenta de ese tipo de cosas. ¿Cachai? O sea, yo tengo muchas amigas, que son las primeras profesionales en su familia y tienen una responsabilidad enorme porque en el fondo tienen que hacer que el resto de su familia también sean profesionales. El problema de Latinoamérica en general y para allá es el nivel de desigualdad en el que nos encontramos. O sea, todos los colores, ¿verdad? Onda, hay pobreza extrema, hay un montón, y gente sumamente rica, ¿verdad? Onda, que no quiere compartir absolutamente nada, ni el conocimiento, ni nada. Entonces, es re difícil imaginarnos que vayamos a salir de ahí porque recurrentemente caemos en los mismos vicios. Hay muchísima corrupción y nadie me va a decir lo contrario, porque es súper difícil, porque en el fondo se generan los vicios y pasan un montón de cosas. Entonces, como que en verdad, anda, yo creo que lo que tenemos que soñar hoy, así como que lo inmediato es eliminar todos esos tipos de corrupción, y eso obviamente incluye a las personas con discapacidad y todo lo demás. Entonces, como que para mí el problema de Latinoamérica tiene que ver justamente con la desigualdad. Yo creo que tampoco podemos pensar en llegar al desarrollo si estamos dejando a gente atrás. Y gente atrás, personas de la comunidad LGBTQ, personas mayores, personas con discapacidad. O sea, como que al final los únicos que progresan y que alcanzan el desarrollo son los que ya estaban como en ese lugar de privilegio. Trabajo de hacernos conscientes de esto. Yo creo que inclusive esto que mencionas, no solamente de incluir, sino también de la parte que mencionas de la corrupción, porque eso es una forma de pensar. Creer que se tienen que distribuir las cosas de esa manera, ¿no? Y creo que es mirar hacia adentro, reprogramarnos intencionadamente. Acá voy a hacer otra cita. Yo amo las redes sociales. Cada cierto tiempo me aparece un meme que dice como, ¿se acuerdan cuando pensábamos que la ignorancia y la estupidez era producto de la falta de acceso a la información? No. Siguiente slide. Bueno, no era eso. Entonces, Gracias Internet por tanto, por favor. Sí, por favor, que siempre tenga plata para pagar internet. Es lo único que necesito. Bueno, nada, como eso es tan real. Entonces, ¿y cómo hacemos en el fondo que la gente se mantenga pensando? Realmente me da la sensación de que las generaciones nuevas no están cuestionando lo suficiente, no se están haciendo las preguntas correctas, están muy acostumbrados a temas como de la inmediatez y qué sé yo. Entonces, cuando te encuentras con una persona que sí cuestiona, que sí desafía, y desafiar a la autoridad también a mí me parece que es algo que hasta en las empresas debería hacerse. Sí. O sea, ¿cómo es posible que la gente haga lo que les dicen sin cuestionar nada o sabiendo que no es el camino directo y lo hacen igual porque no quieren ponerse en situaciones incómodas? ¿Qué tiene de malo estar en una situación incómoda? No es pensar que eres como para llevar la contraria, sino que es, vamos a analizar esto, ya va, o sea, pensamiento crítico básicamente, o sea, simplemente, bueno, ok, esta es la situación, analizamos y vemos, pero no darlo como por hecho. Y ser propositivos, pero la gente, últimamente mi sensación es que la gente no propone, hace lo que les dicen y como consecuencia estamos teniendo gente muy tonta. Y la tontera, si bien es un derecho, que no hay nada, no hay ninguna ley que prohíba ser estúpido, en verdad, es sumamente dañino para las personas en general no tener pensamiento crítico. Sí. Y mi sensación es que se ha perdido. Entonces, bueno, nada, como que en mis momentos más dark del día y más emo, y me cuestiono, como, oh, ¿qué va a pasar con el futuro? Claro, me pasa que digo como, ¿cómo vamos a salir adelante con todo este escenario? Pero por otro lado, a veces te das cuenta que se van generando comunidades y que esas comunidades van contagiando y que va permeando. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, yo sé que ahora como que la gente mira con malos ojos el estallido social, pero en ese momento de verdad, nosotros estábamos re ilusionados de que la gente de alguna manera se diera cuenta que habían múltiples realidades y como que pasaba que la gente se estaba haciendo consciente de su propio privilegio y buscando en realidad el bien común. Y mira qué importante que es el bien común. ¿En qué punto se nos olvidó que todo tenía que apuntar a eso? Bueno, yo creo que las comunidades, el comunicarse, el hablar,
Y inevitablemente como esto, como del contagiar a otro, la bondad tiene que transformarse en un virus y contagiarnos Esa es la todos, como, esperanza. Esa es la esperanza. sí, una esperanza. Y en ese sentido, Internet también es una buena herramienta para nosotros porque también existe como esto como de la funa pública, que bueno, se nos ha ido un poco de las manos, ¿verdad? Porque muchas veces tampoco es que apoye tanto la cultura de la funa, ni mucho menos, porque a veces se acusa a alguien sin tener prueba, entonces, pero también ¿por qué pasa eso? Porque nadie confía en la justicia. Bueno, nada, entonces, como que yo siento en general que la gente no conecta su campo con otros campos. O sea, ¿por qué los diseñadores no están hablando de justicia social? ¿Por qué no hablamos de salud? Ocuparnos, lo que vendría siendo un diseño con impacto, o sea, un diseño que, independientemente de dónde estés, puedes dar o ofrecer algo, que Bueno, tener una y voz inclusive. eso va a pasar en el corto plazo. Yo estoy muy segura de que va a existir una carrera que se llame algo así como diseño legal, diseño político, qué sé yo, y que apunte a la política pública, pero desde el diseño, porque quizás el diseño es una de las pocas carreras que tiene la gracia de que se puede tocar absolutamente todo y sigue siendo diseño. Mientras tenga una narrativa, mientras tenga como que resuelva un problema y si al final el design thinking lo usan todos, como que por favor, dejen de colocar design system, o sea, design system, como sus portafolios como que fuera el único proceso. Eso es como que un buen consejo, dejen de hacer esa huevada. Y hablando de eso, o sea, hablemos de no solamente buenas prácticas, sino buenos tips and tricks de accesibilidad. ¿Es posible tener esos tips? Obvio que sí. Como en general, las personas trabajan en base a framework, en base a metodologías, ¿verdad? Design thinking, diseño centrado en el usuario, lo que sea. Todas esas metodologías, todos esos procesos permiten perfectamente incorporar temas vinculados a la accesibilidad y la discapacidad propiamente. Fíjense que si en sus investigaciones después eso que encontraron no se refleja en un user persona, que tenga la necesidad de accesibilidad, bueno, no se sorprendan de que después las historias de usuario no tengan definition of done vinculados a criterios de accesibilidad. Yo siento que para que realmente se implemente accesibilidad, va a recaer en el diseño primero. O sea, diseño es lo primero y lo primero es el usuario. Entonces tenemos que ser capaces de representar a ese usuario. Y cada vez que hagamos algún tipo de investigación, deberíamos estar actualizando nuestros user personas y nuestros journey maps, donde aparezcan estas necesidades, porque si no, de lo contrario, nadie va a hacer absolutamente nada. Eso es como primer consejo. Revisar los procesos de trabajo de cara a los leads, revisar la matriz de habilidades y el plan de carrera. O sea, como qué debería saber un junior, qué debería saber un semi-senior, qué debería saber un senior, un lead, un head, un director, ¿verdad? Y desde ahí, en el fondo, vincular todos los objetivos hacia esto y generar un flujo de aprendizaje. Había hablado al principio de que si no hay presupuesto, si no hay recursos asignados, tiempo asignado, no va a haber accesibilidad. Las empresas necesitan presupuesto para capacitaciones y esas capacitaciones deberían ser anuales porque la tecnología avanza muy rápido. Entonces, lo que era cierto Está antes ya más, no va a ser cierto. ya está más. Sí, sí, tal vez más, porque por un tema como de rotación, tú no puedes asegurar que tu equipo que ya fue capacitado al año siguiente permanezca. Procesos de onboarding, como cuando alguien entre a la empresa, debería haber un onboarding. Cuando busques a esa persona que va a entrar a la empresa y que va a recibir el onboarding, deberías pedirle que sepa temas de accesibilidad y deberíamos saber cómo vamos a probar eso. O sea, muchas veces mandamos casos de estudio, ¿verdad? Para que la persona tenga una semana, desarrolle un trabajito ficticio y ver en el fondo cómo piensa la persona, cómo estructura sus procesos. Bueno, deberíamos vincularlo a temas de accesibilidad. Si no lo pedimos, no lo vamos a obtener. Eso es clave. Si nadie pide accesibilidad, no esperes accesibilidad. Clave. Y de cara como a los liderazgos, yo creo que deberían ser capaces de identificar champions de accesibilidad y de alguna manera como potenciar a esa gente para que eventualmente sean los que respondan las preguntas, ¿verdad? Como las inquietudes, los que conecten con las otras áreas, pero también que sean esas personas que van a dedicar el 100% del tiempo a la accesibilidad. Una empresa que no tiene personas dedicadas al 100% en accesibilidad, en realidad solamente está en la buena intención. Si tú quieres avanzar, tienes que asignar tiempo. KPI, deberíamos tener KPI. Lo había comentado antes, los productos se basan en
en procesos, en personas. Entonces, KPIs para procesos, KPIs para personas, KPIs para productos, con impacto en OKR, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces, un poquito como de visión estratégica también. Y otra vez, pensemos un poquito más, porque somos re flojos, no solo en el diseño, en la vida, ¿verdad? Y ya pensando en la persona más de abajo de esta pirámide alimenticia que son las empresas, aun cuando disfracen todo de una organización sin jerarquía y qué sé yo. Bueno, todos podemos hacer cosas. Es como, no cuesta nada diseñar un estado de foco. Entonces, si no te lo piden, eso no te impide hacerlo. Claro. Es que no te cuesta nada hacerlo. Entonces, como medir el contraste del color, diseñar con jerarquía, buscar que el contenido sea simple. Entonces, finalmente es como, ¿cómo hacemos que el diseño mejore con impacto en la experiencia? Si al final la accesibilidad no es otra cosa que experiencia de usuario. Lo que pasa es que lo ampliamos a todos los usuarios y no a esos poquitos heterosexuales de 40 años con poder adquisitivo. Tal cual. Sí, de hecho, acá me volví a la pregunta que te quería hacer, porque no la quería perder. Y lo anoté y me dio mucha risa. La gente puede ser estúpida, tiene derecho a ser estúpida, está bien. La gente tiene derecho a ser estúpida, pero no tiene derecho a vanagloriarse de ser estúpida. Exacto. O sea, como, fíjate que esta cosa como de que la gente pueda decir lo que quiera y opinar sobre lo que quiera porque está en su derecho, pues no, mi ciela, tú no puedes decir en el fondo que está bien ser nazi. Eso no. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, onda como, y tampoco deberías estarle contando al mundo que no te has leído ningún libro en el último año. En serio, un poquito de pudor y vergüenza, digamos. No, por favor. Yo de hecho estaba trayendo esto porque estoy pensando en la inteligencia artificial, el efecto que nos está generando también en nosotros. A mí particularmente celebro muchísimo lo que se ha logrado conquistar con esta nueva tecnología, lo que podemos hacer, pero no dejo de sentirme preocupada al estar nosotros enfocados en la inmediatez, en que ya prácticamente no leemos casi, nos da fiaca, Sí. nos da fastidio leer no sé, 3 páginas de, qué sé yo, de un ensayo de alguien que conocemos o lo que sea, más el tema de la atención, 3 segundos y ya estás. No, ¿qué piensas al respecto? El gran ejemplo es qué estamos haciendo con la inteligencia artificial. Fíjate que hay mucha gente que le tiene un miedo espantoso a la inteligencia artificial al punto de que la saludan y le agradecen. Como si eventualmente ante una rebelión de las máquinas nos van a atacar a todos, menos al que saludó porque fue muy educado con ChatGPT o con Gemini o whatever, ¿cierto? Es como que es chistoso porque la vida es un meme todo el tiempo, es constante. Yo quiero decirle a esa gente que están contaminando un montonazo. O sea, como dejen de saludar, dejen no sé qué y usen la tecnología para lo necesario y menos adorno, ¿verdad? Pero volviendo a tu punto, efectivamente la demostración más evidente de que estamos usando la inteligencia artificial de la manera incorrecta son la cantidad de videos que salen con noticias falsas. Yo creo que es un efecto generalizado y que de hecho esperaban que esto pasara mucho antes y la realidad es que hubo como un primer encuentro con la IA y después, ahorita que está más naturalizada, bueno, ahora sí vamos a hacer cositas ficticias y qué sé yo. Yo no tengo ningún problema con utilizar la inteligencia artificial para la entretención. Me parece como que es un gran uso, mucho mejor que estar pensando en cómo acabar con la vida del vecino. Estamos usando la inteligencia artificial como para muchas cosas. Una cosa que puede ser divertida es el entretenimiento. Está el otro lado de esto como de esta cosa como profunda, ¿cachai? Del deepfake, que me parece como sumamente preocupante, sobre todo en niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? Donde, por ejemplo, acá en Chile aparecieron niñitas de colegio como desnudas a través del uso de inteligencia artificial. Entonces, vamos a tener que regular un montón de cosas, como la propiedad intelectual de mi propia imagen, que me parece súper importante para que si me usas de mala manera, yo te voy a demandar. Eso creo que es clave. Luego está esto otro que es como lo que nos afecta directamente como profesionales, que tiene que ver con el dejar de hacer nuestra pega y dejarlo de cara a una tecnología que está alucinando. O sea, tenemos varios problemas con la tecnología, digámoslo. Uno, no está representando todo el mundo. ¿Quién alimenta la inteligencia artificial? Bueno, el globo norte, ¿cierto? Hay una subrepresentación de la sociedad que es importante. Y luego, entonces como que en temas de accesibilidad no funciona. Si la pregunta es ¿cómo sirve para accesibilidad? No. Hablemos ahora solamente de experiencia de usuario y omitamos el hecho de que existan personas con discapacidad.
si es que se está alimentando de datos que no nos representan, ¿cómo diablos hay gente que está usando la inteligencia artificial para hacer investigación con usuarios sin investigación con usuarios? Claro. O sea, nosotros en diseño, donde el usuario se pone en el centro, ¿verdad? Donde finalmente es como se trata de investigar para resolver problemas que sean importantes para alguien, que responda con las expectativas, que las motivaciones, que no sé qué. Y ahora, en el fondo, estamos eliminando al usuario de la ecuación con una inteligencia que alucina, que Sí. no tiene sentido, ¿me cachai? O sea, Del contenido y todos los bias y todas las cosas negativas, así como positivas que están en la web. exacto. Hay un sinfín. Y en la web, aunque nosotros digamos como chiste que está toda la información y seguimos siendo estúpidos, no es verdad que en la web existen todas las cosas. O sea, hay un montón de información que nunca se llegó a digitalizar o por ejemplo, de repente, no sé, pues nosotros tenemos que evaluar PDFs que están vinculados a algún sitio web y tú ni siquiera es que digas que el PDF no es accesible, es que lo que pasó es que escanearon un documento y se subió como foto, que finalmente se transformó en PDF, pero no es que no tenga estructura, es que es imagen. Entonces, Muchísimos libros, muchísimos. muchísima información como regada y desperdiciada, digamos. Lo que me pasa con la inteligencia artificial es que me parece que es una herramienta sumamente poderosa que podríamos estar usándola para el bien, como por ejemplo, darnos a, qué sé yo, a encontrar patrones en la información, pero yo cada vez que la he Son muy usado buenas como... para eso, son muy, muy buenas para eso. Sí, Identificar patrones son es buenos, lo de verdad. pero la inteligencia artificial en el fondo es re binaria, entonces no es capaz de relacionar datos o pensarlo un poco más allá, que son como temas que son más humanos, como la interpretación de cómo interpreto esto, cómo llego a un verdadero insight. Se quedan capas más superficiales de la investigación. Después de haber trabajado en research un rato, lo que yo te diría es que si yo les paso un montón de información como de entrevista, ¿qué hace? Me genera citas que nunca se dijeron, me entrega información con usuarios que nunca fueron parte de la investigación y como la gente es pajera, no editas esa parte, dije pajera. No se va a editar, no se va a editar. Bueno, como la gente es un poco floja, muchas veces ni siquiera leen lo que arrojó la inteligencia artificial y la prueba de eso es que al final de muchos documentos posteo viene como, ¿quieres que sigamos con el no sé cuántito? Oye, amigo, en serio, Sí, sí. date la molestia. Yo me imagino que hasta en los colegios debe estar viendo esas cosas. O sea, en Sí, educación llegará alguno y que, bueno, no hizo, toma. Eso es una muy buena herramienta de investigación. Yo, de hecho, la uso continuamente, no necesariamente ChatGPT, a veces sí un poco. Últimamente estoy más con Manus, que me parece que es muy bueno para todo lo que tiene que ver con investigación, porque realmente brausea un explorador. Pero hay que revisar y ser consciente de eso. ChatGPT te entrega una fuente de autores que no existen, con Sí, sitios me ha web pasado mil que veces. no existen. O sea, uno le hace clic al sitio y no está ahí. Entonces, como que la otra vez alguien me decía, es que es problema de tu prompt. Ja, o sea, si yo le No, tengo que no. decir a la inteligencia artificial que no mienta, que no alucine, ¿cómo va a ser problema de mi prompt? Te quiero decir, ¿para qué sí me ha servido la inteligencia artificial? Porque suena que muy crítica, pero yo me gané un fondo para experimentar con inteligencia artificial. Entonces, Y gracias, gracias, gracias. gracias, gracias inteligencia artificial. Y ahora sí, como, mira, no, resulta que queríamos entrenar un modelo de inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes, porque no sé si tú te has dado cuenta que en general en los e-commerce, aun cuando se coloque texto alternativo a las imágenes, en el e-commerce pasa cosas curiosas como el texto alternativo de una galería de imágenes de un producto, cada imagen, todas las imágenes de la misma galería tienen exactamente el mismo texto alternativo que además coincide con el nombre del producto. Entonces tú dices, por debajo hicieron un script que agarra esto y lo inserta acá y les quedó todo igual. Eso no solo no les sirve a las personas con discapacidad, sino que además les secuestra el tiempo y les resulta re inútil. Entonces, por otro lado, existen un montón de modelos de reconocimiento de imágenes que sí generan texto alternativo, que con un montón de información que me sobra. O sea, como que yo podría de alguna manera vincular la inteligencia artificial, pasarle la imagen y decirle, oye, dado que el e-commerce lo describe como loyo, o sería algo así como la traducción a argentino y venezolano, y que sea para el resto de Latinoamérica sería como el poto,
Eh, dado que Enorme. Escuchito. el texto alternativo está malo, la inteligencia artificial me va a generar algo que me sobra, pero al menos es más útil. Entonces, entonces nosotros dijimos, bueno, entrenemos este modelo para que haga el reconocimiento en base al contexto y si existen las galerías de imágenes donde es relevante mostrar que sea la solapa, que el puñito, que el bolsillo, que el interior, a veces incluso te ponen la guía de tallas en una imagen, entonces, porque el texto alternativo, si para los Claro. usuarios visuales vemos distintas imágenes, porque el texto alternativo es el mismo, si son distintos detalles, porque la persona quiere saber si le llega la chaquetita a la cadera, si la manguita es 3/4, que si tiene puñito, que si es canalado entero, solo las mangas, o sea, como, entrégame la información relevante. Claro. Entonces hemos estado revisando y haciendo pruebas como con varios modelos distintos, algunos nos funcionan mejor que otros. Gemini, curiosamente, ha sido como, ¡ush! Mira que tú qué bien. Es que el entorno de Gemini también ayuda, porque Google justamente trabaja muchísimo con palabras claves, posicionamiento, lo tiene ya intrínseco, ¿no? Le ha dado una ventaja significativa, entonces nosotros le dijimos como, le hemos dado el mismo prompt a distintos modelos porque cuando postulamos al fondo, el plan era construirlo nosotros, pero avanzó tanto la tecnología en tan poco tiempo que para qué vas a hacer lo que ya hizo alguien que se va a actualizar y les va a quedar mejor. O sea, ellos tienen un presupuesto infinitamente más alto que el nuestro. Entonces dijimos como, oye, no me interesa si la chica está enojada, si está con anorexia o tiene sobrepeso, porque te entrega ese tipo de información re ridícula, dime, ¿cachai? Háblame de la o si lo tiene combinado con una chaqueta, si está feliz, si luce no sé qué, porque entregando un montón de información que al usuario lector de pantalla que quiere comprar un producto no le interesa cómo luce la modelo. ¿Cachai? Como, Sí, ¿no? de hecho, a mí tampoco, básicamente, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, hicimos este como depuramiento del prompt y estamos en ese proceso y lo que pretendemos hacer, y lo digo porque total da lo mismo, onda, como que mi socia siempre dice como, no cuentes nada, es que no te estoy contando la receta de la Coca-Cola porque tienes que estudiar a lo que estamos intentando hacer y cuando ya lo hayas hecho, ni siquiera va a estar la WCAG 2.2, así que no pasa nada. Sí. Entonces estamos entrenando este modelito para que entregue la información y luego nuestro plan es detrás tenemos una plataforma y vamos a hacer un plugin para, qué sé yo, Shopify o tal vez WordPress, por definir, ¿verdad? Para que le sugiera a la persona de contenido y simplemente sea como un apply y ya está. Y hablando así con sinceridades y que está bueno también traer como nuestros propios proyectos y compartir un poco a ver qué onda. En Segasa estamos incubando un proyecto que se llama Enhasi y es justo, si bien no habíamos considerado de parte del texto, capaz podemos hacer ahí un cruce con tecnología que están haciendo ustedes. Enhasi es un asesor de marketing de posicionamiento de SEO para pymes, para negocios, para que puedan posicionarse no solamente de marcas, sino también en los mismos chats de inteligencia artificial. Y que hable español y que sea de Latinoamérica, porque ese es el tema. Estuvimos creando, de hecho estamos todavía en un refactoring constante porque hubo que enseñarle a los equipos de desarrollo qué era lo que tenía que hacer. Entonces, como que aquí hubo como un alucinamiento humano, digamos. Pero también como que es un test en español de accesibilidad online, pero también en español porque todo está construido en inglés para contextos que son absolutamente distintos a los nuestros y que no necesariamente nos sirve. Entonces, lo que te iba a comentar es que, fíjate que nosotros en algún momento le decía a estos desarrolladores como, ok, si la página de producto tiene una galería de imágenes, cuéntame qué es lo que encuentras en toda la imagen y descríbeme el producto, porque las descripciones del producto que están en texto, tú sabes que el texto es lo más accesible, pero son también una porquería, porque de repente no dice mucho, son como muchas veces descripciones más bien como emocionales, con esto te vas a sentir súper cool y la más bonita. Entonces nos encontramos con que en realidad no tan solo podíamos describir la imagen para proporcionar alternativas de texto alternativo, valga la redundancia, sino que además a partir de esto podríamos generar descripciones. Ahora estamos rejugando, no sé, así como hacia dónde va a llegar, porque además tú sabes que los fondos de financiamiento para este tipo de cosas no significa que tú vayas a llegar a un resultado. Tienes que tener una hipótesis muy fuerte y muy clara y con fuertes posibilidades de éxito para realmente ser financiado. Pero estamos hablando de muchísima plata que pone el Estado, porque el Estado no tiene la capacidad, ningún Estado tiene la capacidad real de innovar. Entonces, lo que tienes que generar es un ecosistema vinculado con startups para que sean ellos quienes experimentan y luego poder nutrir al
al Estado y al producto, qué sé yo, al privado también, pues finalmente como si una startup le va bien y genera empleo y hace crecer los otros negocios, bueno, Claro, todos no. más empleo es Producto crecimiento. Interno Bruto y todo lo demás. En Chile trabajamos muchísimo en temas como de innovación. Fíjate que es Sí. una de las industrias no tradicionales más fuertes de nuestro país, así que generamos mucha exportación no tradicional vinculada a tecnología y un fuerte sentido de la experimentación y mucho metido como con temas lean. Entonces también lo que nos pasa en Chile es que hay mucho talento que no lo podemos retener. Pues se van y es normal, pero hay gente trabajando en las compañías más importantes del mundo en temas de tecnología y vienen de Chile. Entonces, nada, eso como que me hace sentir súper orgullosa y eso que no tengo ni un mérito en haber nacido en Chile. Pero es más allá, no como para desmeritar lo que dices porque más bien celebro eso, ese orgullo. Y también nosotros sentimos el orgullo en relación a que es importante lo que ustedes están haciendo como país y las políticas que tienen y la visión en innovación y son un ejemplo a seguir. No somos los únicos, Perú está haciendo Sí, un montón de cosas. pero está haciendo muchísimas cosas. Hace pocos días, y tal vez pasó un mes ya, estuve en una actividad en la CEPAL que estaba organizada por Gobierno Digital acá de Chile y vino gente de otros países, incluido España, Uruguay. Entonces, vino la gente del Observatorio de Accesibilidad en Uruguay. Y están haciendo un montonazo. O sea, te digo Sí, que de verdad, yo escuchaba y decía como, qué pena que su intervención fue tan cortita, pero bueno, el mundo de Internet permite como conectar con gente que quizás de sí. otra manera no los conocería. Así es que nosotros nos fuimos a tomar un cafecito en el hotel de donde se quedaba la delegación para entender un poco como qué es lo que está haciendo cada país. El problema no es que los países no hagan cosas, el Claro. problema es que los países no difunden lo que están haciendo, no le cuentan al resto del mundo en qué han estado progresando, pero Perú progresa, de verdad, va muy bien, se están generando como nuevas leyes, Colombia ha avanzado un montón y así podríamos hablar de un montón de países y fíjese que al final el progreso es esto como de avanzar, el pequeño pasito que te permita llegar a un nuevo estadio y desde ahí seguir construyendo y afiatando. Entonces, como qué importante es como el avanzar, progresar. Sí. El avanzar y yo, bueno, ahí vuelvo a meter como mi idea, que puede ser todo muy utópico, pero la verdad es que es totalmente posible. Avanzar, pero también recordar que podemos avanzar todos juntos. No es que vamos a ir todos juntitos de la mano, pero sí hay este sentido de colaboración que siento que Sí, es vital hablarlo, invitar a la gente a sentirse que es posible construir algo nuevo, pero juntos y con todo lo que sabemos y hacemos. la transferencia de conocimiento, construir este como el conocimiento colectivo, porque finalmente, como ya habíamos hablado antes, nos estamos volviendo un poco estúpidos. Entonces, claro, pero algo de inteligencia nos quedará a cada uno. Entonces, eso que tú sabes, más lo que sabe el de al lado, más lo que sabe el de al lado, bueno, entre todos haremos uno. Haremos una sinergia, una nueva inteligencia, una nueva forma. Lo Eso tiene importante es sentido. saber en qué es bueno el otro para saber pedir ayuda y colaborar. O sea, es como yo quisiera encontrar en algún lugar, en el fondo, como, oye, soy buena en esto, en esto, en esto, sin mentir, digamos, sin exagerar, y tal vez empezar a colaborar y crear como nuevos negocios, nuevas maneras de abordar un cliente. Nosotros como en accesibilidad eso está re resuelto, eso es tan poquito que todos Sí. trabajamos juntos para todo. Es como, da lo mismo si contratas a una empresa u otra, digamos. Bueno, tampoco están así porque estamos hablando de dejando afuera a todos los farsantes que andan dando vueltas, que son un montonazo y qué sé yo, los que están trabajando seriamente y que todos reconocemos, solemos trabajar juntas, ir y apoyando. Entonces da lo mismo si tú contratas, qué sé yo, a Wider en España, que es la empresa de Susana Payero, o nos contratan a nosotros como Globally, igual yo voy a trabajar con Lazo. Eva, Porque finalmente es como, ¿cómo haces, abordas como proyecto y le entras a competir al grande? O sea, es como, somos empresas chiquititas que necesitamos llegar a los mismos tiempos que haría una empresa con con equipo gigante. Entonces, te obliga a conectar con otros y construir de manera colaborativa. Entonces, eso me parece también como un aprendizaje re bonito, pero ¿por qué no hacer eso mismo con otras industrias que no necesariamente tengan que ver con la accesibilidad? O sea, como claro. me encantaría ciberseguridad, por ejemplo. Sí, es un Como tema además. ciberseguridad y accesibilidad es como, amigos, estamos
Es perdiendo necesario, ¿no? oportunidades. Sí, sí, sí. Bueno, yo de mi parte lo único que puedo decirte, te abro como las posibilidades con se hace. Si bien estamos muy arrancando, nuestra intención es justamente en ecosistema que distintos profesionales de distintos perfiles puedan aportar y ofrecer sus ayudas y crear inclusive productos que resuelvan problemas reales y Lo que encuentro genial. después podamos ver cómo le sacamos profit, inculcar la responsabilidad social en cada cosa que hagamos. Hemos conversado un montón y esto puede extenderse infinitamente. Te digo, uno, gracias por todo el compartir, por las risas y sin duda hay que tomar ciertas cosas con humor, pero con la seriedad también, ¿no? Que amerita. Sí, es que el humor es algo serio. O sea, como que yo igual creo que decir las cosas muertas de la risa no le quita seriedad a las cosas. O sea, es como ni relevancia, ¿verdad? O urgencia incluso. Entonces, como yo no tengo por qué adquirir una careta de persona amargada para hablar de temas serios. O sea, como puedo decirlo muerta de risa igual y lograr que la gente entienda. La gente como que no espera encontrarse como a alguien re serio, qué sé yo, sino que sabe que nos vamos a reír y que vamos a trabajar igual. Así que ha sido Claro. como que súper interesante, en verdad. Oye, otra cosa que te iba a comentar de esto como del colaborar y todo lo demás, es que yo siento que en las empresas, y esto es una percepción personal, fuente yo misma. Spoiler, ¿cierta fuente? Yo. Siempre las empresas hablan como cultura, así como, oye, la cultura de la colaboración, la cultura del error y qué sé yo, para el aprendizaje y bla, bla, bla. Pero te equivocas a la primera y es probable que te despidan o que no recibas el bono. Entonces, como que todo es como de la boca para afuera y sucede lo mismo con esto de la colaboración. Colaboro hasta que no te entregue la información para que tú después tengas mi puesto. ¿Qué es lo que pasa con esa actitud tan egoísta? Es que finalmente te estás boicoteando a ti mismo, porque si tú no le enseñas a otras personas para que tomen tu lugar, entonces difícilmente tú vas a poder estar en un lugar distinto, Ni vas porque a eres la crecer y el única. otro crece. Claro, entonces como que lo que nos han enseñado nuestros padres, ¿verdad? Como la generación de, qué sé yo, los que tienen 60, 70 años, esto como de, hágase imprescindible, mijita, hágase imprescindible, Ay, mijito, Dios, qué frase, sí. ¿cierto? Para que no pierda su trabajo. Pero el hacerse imprescindible ha terminado en, no te puedes tomar vacaciones, no puedes No, tener pero un eso día libre, termina en no explotación. no te Explotación puedes total. enfermar, te van a molestar por tu WhatsApp en cualquier horario y qué sé yo, porque te hiciste imprescindible. Y yo creo que la única manera de conservar tu trabajo es construir un futuro, ¿cachai? Como más Sí. colaborativo, pero de manera más radical, desinteresada. Y como consecuencia de eso, tú vas a poder tener nuevos roles, vas a poder cambiarte de empresa, vas a poder llegar, qué sé yo, a ser CEO de la Oh, empresa, lo que sí. sea, ¿verdad? Entonces, como en verdad, enséñale al resto. Ya, yo ahí también, es que te digo, o sea, no vamos a terminar nunca más porque es que tengo, o sea, me das pie, sí. Sí, ya, ya, tú me das pie. Pero esto que traes me encanta porque igual otra vez con la autorreferencia, pero también es importante contar como el camino aún, ¿no? Una de las experiencias que más me ha marcado y quien me conoce sabe de qué siempre está hablando, no la voy a mencionar, pero saben. No sé si es la que me inculcaron a ser indispensable o que soy simplemente una workaholic y ya está. Y empecé muy tranquilo y a medida que fue pasando los meses, ya a los 5 meses, yo no solamente así hacía el trabajo de un departamento completo de marketing. Y era porque me apasionaba, ojo, y porque sentía que estaba aprendiendo. Creo que ahí los empresarios, y se lo dije también al dueño de la empresa en ese momento cuando le renuncié, cuando tú identificas que tienes un talento profesional, que es comprometido, que de verdad le gusta lo que está haciendo, acompáñalo. ¿Qué pasa? En mi caso, llegó un punto, Consuelo, que ya yo físicamente no podía más. Claro, O sea, lógico. era demasiado estrés, demasiada responsabilidad. Yo me acuerdo de haber hecho un diagrama en un PowerPoint mostrando a toda la empresa marketing y el muñequito ahí yo sola. No es Además, necesario que quedaras ahí. el que produce más, finalmente termina siendo como castigado, pues. ¿Cachai? Es como si eres más eficiente, entonces te toca más
chamba, o más trabajo, te recargan un poco, pero nadie te subió el sueldo, no te cambiaron el rol. Creo firmemente como en el reconocimiento de las personas, como que hay muchas maneras distintas de dar un reconocimiento, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que cuando trabajaba en una tiendita, pues así, una tiendita donde vendían palas y cemento, donde te hacían una evaluación de tus líderes, no sé si tus padres, no me acuerdo, donde trabajé hace muchos años ahí. Entonces, como había salido bien evaluada por sobre un porcentaje no sé qué, me aumentaron el sueldo en un porcentaje enorme. Te digo, no sé, habrá sido 15%. Era muchísimo. Y manteniendo el mismo rol. Es la única vez, pero porque había un sistema por detrás que facilitaba esto como de entregar algún tipo de reconocimiento, ¿verdad? Era una vez al año, pasaban un montón de cosas. Por supuesto que yo trabajé ahí 3 años porque después de eso, había entrado en, qué sé yo, había entrado en febrero, era diciembre, me encontré con esto, me quedé 3 años, nunca más pasó. Y que bueno, estuvieron bien el primer año. Estuvo, Después, claro, pero pero la qué importante, iniciativa estuvo, ¿no? sí, qué importante es tener políticas, procedimientos y qué sé yo para el reconocimiento de las personas y si es que la persona va a asumir un nuevo rol, eso también lo tenía como que súper documentado. Si la persona asumía un nuevo rol, entonces tenía un porcentaje máximo de su sueldo Claro. para aumentar. Entonces y por otro lado tenían esto como, digamos, como topes, bandas salariales. Entonces podía Claro. pasar que una persona fuese líder y que ganara menos que alguien que podría haber estado a su cargo. Podía Claro. pasar por esto de las Igual, bandas salariales. Y a mí igual me parece bien. O sea, es como, porque como que tú tengas un cargo de liderazgo no significa que necesariamente que tengas más responsabilidades que yo. Entonces, como para mí no es como que esto debería, así como si existe una pirámide organizacional, entonces el que está arriba es el que gana más, porque, o sea, como no, que por mérito. claro, debería haber un sistema, ¿cachai? Anda más justo. Es difícil construir ese tipo de cosas. A ver, yo estoy pensando acá mientras te escucho, porque tampoco pasa netamente por lo económico, tampoco es, a mí me pasaba en otros trabajos, no sé, una monedita de oro, en realidad era un chocolatito. Fue muy lindo, se agradeció. ¿Es importante esos gestos? Sí. ¿Es necesario que podamos utilizar esa técnica para todo tipo de regalo espejitos? Tampoco. O sea, todo en un No, no. sano equilibrio, porque pasan cosas. Y también he trabajado en sitios en donde más vinculantes con lo artístico, en donde dices, esa gente no hace falta que les pagues. Tú le das ahí unas cervezas y trabajan. Pero sabes que yo cuando trabajé en la empresa de marketing, voy a mencionarlas porque participan en Chile Diseño, han tenido un montón de premios, se llama Taco Alto. Cuando trabajábamos en Taco Alto, cerrábamos la empresa, nosotros, la Michelle Douglas, que era la dueña, cerraba su empresa un día y nos llevaba a, vamos a ir a aprender a surfear. Y nos llevaba a la Qué playa cosa. por el día a surfear. Pues otra vez, onda como, vamos a hacer karting, o vamos a hacer remo, o whatever, ¿cachai? O sea, como que lo que fuese. ¿Por qué podías hacer ese tipo de cosas? Bueno, porque era una empresa chica. En otra empresa, en Continuum, los días viernes se dedicaban exclusivamente, tú trabajabas con el cliente de lunes a jueves, y los días viernes estabas viendo cómo impactar en la sociedad o crear quizás algún tipo de emprendimiento, algo que fuese como por el lado que el aprendizaje se pudiera llevar al resto de la empresa o con los clientes o qué sé yo. Entonces, por ejemplo, hay un portal para buscar empleo que nació de estos experimentos de día viernes. Cuídame, nació de uno de esos experimentos Wow. también. Entonces, yo creo que hay muchas maneras distintas en realidad de formar buenos equipos Ujú. con buenos incentivos, con buenos espacios que no necesariamente son plata. El tener este espacio como de creación, de libertad, es tremendo. O cualquier cosa distinta que no sea team building. Me carga que te obliguen a salir a carretear con tus colegas. No, me caen pésimo todos. No me obligues a tomarme una cerveza con ellos. Happy hour una vez cada tanto y realmente es poco y nada. Me carga salir a un happy hour con mis colegas de trabajo porque ese espacio, que para mí es un espacio íntimo, con amigos, es con amigos. Yo no me hagáis seguir porque además si no pasa el efecto Friends. Si tú no Sí. te sumas, ¿te acordáis cuando la Rachel aprendió a fumar porque la dejaban fuera de las reuniones? Bueno, como, Conformidad. y pasa eso. Y también otra cosa que está pasando en algunas organizaciones es que tú miras y dices como, ¿cómo puede ser que un equipo completo esté formado por gente exactamente igual?
Como esta gente se va de vacaciones juntas. Me ha pasado que tenía compañeros de trabajo que de repente mandaban fotos por el grupo que teníamos bueno, por WhatsApp, y mandaban fotos así como, aquí en el matrimonio del no sé cuántito. Todos compañeros de curso. Como en realidad, si tú quieres generar tecnología que sea inclusiva, lo mínimo es que tengas un equipo diverso. Y no puede ser diverso si todos carretean en el mismo lugar, si todos se conocen, estudiaron en el mismo colegio, que si entonces como que para mí, o por ejemplo, como de repente cuando dicen la empresa así como valores y como cosas que te atraen. Somos una empresa joven, con talento joven. Estás discriminando a un montón de gente. ¿Cómo puede ser Háblame que del edadismo, por ¿Cómo puede favor. ser que la juventud sea un valor? Porque hablemos de principio, hablemos de otras cosas, no de juventud. Si realmente quiero un equipo diverso, un equipo como inteligente, que esté bien enfocado, debería tener gente de distintas edades, porque De hay gente distintos senior. lugares, de orígenes, con distintos background. Exacto. Y hay gente senior que la rompe y que sabe 1000 veces y que podríamos acelerar el aprendizaje. O sea, lo mismo con la inclusión, la accesibilidad. Si nosotros integramos a personas con discapacidad en nuestro equipo, es la manera más rápida de aprender. No hay nada más rápido que tener un compañero que utilice algún tipo de tecnología de apoyo. Es una evangelización de 0 a 100 en un día. En un día. Fíjate que el Banco Santander en Argentina lo hace, el Banco Scotiabank acá en Chile lo hace, y es curioso que los bancos tengan ese tipo de experiencia y que el resto de las industrias no los haya imitado. ¿Cómo podéis ser tan tonto de no agarrar lo bueno que está haciendo el otro y copiarlo? O sea, es como que nos hemos dedicado toda la vida en diseño a copiarle al otro. Hacemos benchmark a copiarle al otro porque nunca queremos ser el primero, nunca queremos innovar, nunca queremos inventar lo que no existe, sino que siempre queremos copiarle al que está un poquito mejor, que vive en otro contexto, qué sé yo, Amazon. En vez de imaginar un escenario totalmente nuevo. Pero eso que deberíamos copiar porque es realmente bueno, lo estamos ignorando. Pero bueno, que nos queda como algo para reflexionar y que por seguro podríamos seguir hablando de esto. Y eso que mira, chicos, me falta un tema por tocar. Dios mío, acá no nos paramos más. Que es la educación. Pero bueno, yo creo que me encantaría repetir esta oportunidad de conversar contigo. Además, bueno, ya sabes que las puertas de SEACE y todo lo que estamos haciendo están súper abiertas para ti. Después podemos conversar sobre tu proyecto y cómo podemos también colaborarles con lo que también estamos desarrollando, porque siento que hay un punto de coincidencia en donde inclusive vamos a poder necesitar de la tecnología que están desarrollando ustedes para cumplir más con la misión que se promete con este producto. Parece un poco a We Are, como mi otro lado, viste que yo estoy en muchas partes al mismo tiempo, pero no, digamos, como que y no. Pero en We Are, que es esta plataforma es una plataforma donde se enseña o se aprende en realidad de accesibilidad, pero la plataforma es accesible o tan accesible como hemos logrado construirla. Entonces, nos ha resultado re bien y en ese sentido me conecto N con lo que me estáis contando, independiente de que solo una parte no es que la creamos desde España, pero logramos a través de esta plataforma ir generando comunidad. Y eso ha sido súper valioso también porque finalmente es como solamente a través de la comunidad hemos logrado en el fondo como ser capaces de decir, estos son los contenidos relevantes que debemos crear, esto es lo que falta por aprender, pero también te lleva a imaginar cosas que todavía no han sido creadas, cursos que en realidad no hay dónde aprenderlos porque quizás nadie se lo ha cuestionado, pero cuando generas estos espacios de conversación, de diálogo, donde además hay gente de todos países, de distintas industrias, al final yo siento que es como ellos están pagando por pertenecer a la plataforma, pero me están dando un montón de ideas para crear nuevos productos, para crear nuevos servicios, incluso para crear nuevas empresas. Entonces, nada, me siento así como que re feliz cada vez que tenemos un taller los días sábados con este grupo de la comunidad. Te juro que mi cerebro se debe activar por todos lados. Siento como nivel de dopamina máxima. Sí. Sí, sí, es muy divertido porque, claro, en realidad el ser humano es un creador. O sea, por inercia hemos como creado cosas, figuritas de barro, lo que sea. O sea, tú ves un niño y el niño siempre está permanentemente creando. Siempre estamos creando y los adultos también. María se rió la otra vez de mí porque yo estaba subiendo la escalera y estaba cantando.
Entonces me decía como, pero ¿por qué tienes que musicalizarlo todo? Porque cuando yo musicalizo mi vida y le pongo una banda sonora, logro generar como un montón de cosas internas, ¿cachai? Que me producen conexiones y que además que te dan grandes satisfacciones por estúpido que sea, ¿verdad? Entonces nada, o sea, como es que si le pones ruiditos mientras estás subiendo la escalera es porque realmente tenemos como capacidades de crear y mi miedo es esto de abandonar esa capacidad de creación, dejarla en manos de la IA. O sea, para mí la IA debería estar optimizando nuestros procesos, Sí. pero nosotros deberíamos ser los que seguimos creando. Y bueno, entonces como que creo que el llamado es como no sea flojo y démonos cuenta como de nuestras propias limitaciones y combatámosla, por favor, como de manera inteligente, porque también el ser humano de manera inherente es una persona inteligente, nunca dejamos de aprender. Tenemos esta capacidad de aprender hasta re viejo. De hecho, una vez me tocó leer un estudio que decía que la edad donde podías aprender más cosas, y que creemos que es cuando eres niño y qué sé yo, y le ponemos un rango, bueno, ese estudio decía que eran los 40 años. A los 40 años, y fíjate que la gente de 40 años la están jubilando de tecnología, o sea, es como, ¿cuánta gente de 40 años que está? Y que no debería ser así, tomando en cuenta, ¿no? Es una acumulación de conocimiento que estás dejando de tener en tu empresa, en tu estrategia. Porque a los 40 años ya tienes como un talento senior, es ultra valioso y es como estás desperdiciando un montón de cosas, pero además estás desperdiciando a la persona en el mejor momento de su vida. Sí. ¿Cómo puedes llegar tan lejos? Bueno, otra vez, la tontera, las decisiones. Cuando las decisiones se toman como con la billetera, pero sin inteligencia, pasan estas cosas. Así es, así es. Consuelo, muchísimas gracias por este tiempo y esta conversación maravillosa. Así que va a iluminar muchísimas mentes. Nos vamos a reír después de verlo de vuelta y la gente se va a reír con esto también. Y al mismo tiempo aprender, cuestionarse y preguntarse, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a hacer una Latinoamérica más accesible? Y responsabilizarnos, yo siento que también es como, por favor, transformémonos en los actores principales, ¿verdad? Todos deberíamos ser, yo creo, como un poquito como agentes de cambio y creernos ese cuento de verdad, como interiorizar ese discurso de que tenemos toda la capacidad de transformar el mundo y hacerlo un mundo más bonito, más vivible, más amoroso y donde la diversidad sea en realidad un pilar estratégico y fundamental. O sea, de verdad necesitamos un mundo diverso. Que no sea un pinkwashing o que sea cualquier cosa. Exacto. Como para disimular todo superficial ahí. Claro, o sea, como necesitamos gente de todos los colores, ¿verdad? De lo contrario vamos a terminar, o sea, yo no tengo nada contra el reggaetón, pero tengo todo contra el reggaetón. Van a terminar todos escuchando esa mierda. Bueno. Es broma, después. Y que Bad Bunny, sorry. Lo siento, Bad Bunny, pero ni como actor ni como cantante, amigo, ni siquiera como modelo. Por favor, vístete, ¿qué hiciste con esas fotos de Calvin Klein? ¡Qué vergüenza! A mí me encanta porque pasamos como de algo como muy, muy conceptual acá. De repente, bueno, la trivialidad hay que abrazarlo también. Sí, exacto. Bad Bunny por tanto. Exacto, la gente tiene que permitirse también como hablar tontera y reírse, o sea, como no podemos ser serios todo el día o estar hablando solo de cosas inteligentes, sino como nos vamos a morir de estrés. Agotador, definitivamente. Sí, obvio que sí, yo encuentro demasiado entretenido esto como del permitirse conectar cosas y distintas. De hecho, fíjate que es una señal de buena salud. Es al punto y logras conectar todo, entonces se va a transformar en algo como positivo. Porque finalmente es eso, como que la gente que ha logrado algún nivel de éxito es porque ha logrado conectar cosas que aparentemente son inconexas, entonces como que es como teoría del caos aplicada al día a día, al final, nada. Me encanta la teoría del caos, por cierto. Ay, bueno. Y Pedro Pascal. Y Pedro Pascal. Y Diego Luna. Me quedo con Pedrito. Amamos a Pedrito, ya está, no quiero más nadie, a Pedrito. Solo a Pedro, me encanta, te voy a mandar una polera del fan club entonces. Lo quiero, o sea, tú lo dijiste, yo necesito esa polera, yo la necesito en mi vida. Ay, haber sabido me lo hubiese puesto.